tu oración más desesperada, ya fue respondida. Sé que no lo sientes así, sé lo que piensas. ¿Cómo? Si he estado de rodillas, suplicando, llorando, y no escucho nada. Sientes un vacío, un silencio que duele, que te hace dudar de todo. Y es que estás buscando una voz en el futuro, cuando Dios te pide que escuches lo que Él ya hizo en el pasado. El problema no es su silencio, es nuestro ruido. No llegaste a este video por accidente. Llegaste porque es tiempo de dejar de buscar respuestas y empezar a reconocerlas. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte las 3 formas en que Dios ya respondió a tu clamor, y cómo el silencio es la clave para que finalmente puedas escucharlo. Si esto te está hablando al corazón, te pido algo. Deja tu like y escribe un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, háblame en el silencio. Este comentario no es solo una frase, es una oración. Es tu forma de decirle a Dios que estás listo para callar el ruido de afuera y escuchar su voz, no donde esperabas, sino donde Él ya está hablando. Capítulo 1. La respuesta, que se esconde en tu pasado. Hay noches que son más largas que otras. Noches en las que el techo de tu habitación se convierte en una pantalla donde proyectas todos tus miedos, todas tus dudas. Oras, suplicas, pides una señal, una palabra, un susurro, en cualquier cosa que rompa el silencio ensordecedor de Dios. Y la respuesta es nada. Un silencio tan denso, tan pesado, que parece burlarse de tu fe. Te preguntas si tus oraciones siquiera atraviesan ese techo. Te preguntas si Dios se ha cansado, si se ha olvidado de ti, si tu caso es demasiado difícil incluso para Él. Y en ese lugar de desolación, quiero que sepas algo. No estás loco por sentirte así. No eres débil en la fe por dudar. Eres humano. Estás atravesando un valle donde el eco de tu propia voz es lo único que escuchas. Pero déjame revelarte algo que cambiará tu perspectiva por completo. Estás buscando la respuesta en el lugar equivocado. Estás esperando que un trueno parta el cielo cuando Dios te está pidiendo que escuches la lluvia que ya cayó. La primera gran verdad que necesitas entender es esta. Dios a menudo responde a nuestras oraciones del futuro con sus acciones del pasado. Lo que tú ves como un silencio ensordecedor, Dios lo ve como una preparación completada. El profeta Isaías lo dijo de esta forma: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Entiendes la profundidad de esto? Tu respuesta no está en camino, ya fue entregada. El problema no es que Dios no hable, es que nosotros no hemos aprendido a escuchar en su frecuencia. Buscamos un milagro adelante, sin darnos cuenta de que ya estamos parados sobre la evidencia de su fidelidad. El silencio no es ausencia, es una invitación a mirar hacia atrás y conectar los puntos que, en tu angustia, no podías ver. Y esto que te acabo de decir es solo el comienzo. Porque 11 que entiendes esto, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Capítulo 2. El eco de la fidelidad de Dios. Para entender cómo Dios ya respondió, debemos aprender a ver cómo Él ve. Nosotros vemos el tiempo como una línea recta. Vemos el ayer, el hoy y la ansiedad por el mañana. Dios ve el tiempo como un círculo perfecto. Él ya estuvo en tu mañana y sabe exactamente lo que necesitas hoy, basado en todo lo que ya hizo por ti ayer. Piensa en Noé. Durante 120 años, el cielo estuvo en silencio. No cayó ni una sola gota de lluvia. 120 años de construir un arca gigantesca bajo un sol radiante, mientras el mundo se reía de él. ¿Cuál era su única certeza? Una instrucción que Dios le había dado en el pasado. La respuesta a la inundación del futuro era la obediencia en el presente,
basada en una palabra del pasado. Cada martillazo, cada tabla colocada era un acto de fe en una respuesta que ya había sido dada, aunque no se manifestara. El silencio de esos 120 años no era abandono, era el tiempo necesario para construir la salvación. Ahora piensa en David. Fue ungido rey cuando era solo un muchacho pastor. Esa fue la respuesta de Dios, la promesa. Pero, ¿qué vino después? Años de silencio, años de huir por el desierto, de esconderse en cuevas, de ser perseguido por un rey celoso. Si le hubieras preguntado a David en una de esas noches frías en la cueva de Adulam si sentía que Dios le había respondido, probablemente habría dudado. Pero la respuesta ya estaba en él. La unción ya estaba sobre su cabeza. El silencio no era un no de Dios. Era el campo de entrenamiento que forjaba al pastor en un rey, al joven en un guerrero, al músico en un líder de naciones. Tu situación es la misma. Dios ya te ha dado unciones en el pasado, victorias que no merecías, puertas que se abrieron de la nada, fuerzas que no sabías que tenías. Esas no fueron casualidades, fueron la respuesta anticipada de Dios para la batalla que estás librando hoy. Capítulo 3. Cuando el silencio es tierra fértil. Si has llegado hasta este punto del video, es porque tu espíritu reconoce esta verdad. Sientes que algo se está moviendo dentro de ti. No te detengas ahora, porque lo que viene es la clave para que todo esto cobre sentido en tu vida personal. Para ilustrarlo, quiero que pienses en la metáfora más poderosa de la transformación, la semilla. Cuando plantas una semilla, ¿qué ocurre? La entierras en la oscuridad, la cubres con el peso frío y húmedo de la tierra. Y luego, silencio, silencio absoluto. No ves nada, no escuchas nada. Durante días, semanas, a veces meses, la superficie permanece inmóvil, estéril como una tumba. Un espectador impaciente, alguien que juzga solo por lo que ve, diría: no pasó nada, la semilla murió, fue una pérdida de tiempo. Pero el agricultor sabio, el que conoce los procesos de la vida, sonríe con paciencia, porque él sabe un secreto que tú necesitas aprender hoy. El silencio y la oscuridad no son signos de muerte, sino el laboratorio sagrado de la vida. Bajo la tierra, en ese silencio que tanto te desespera, está ocurriendo el milagro más increíble y violento. La cáscara dura de la semilla, esa identidad vieja y protectora, se está rompiendo. Tiene que romperse para que la vida pueda emerger. Es un proceso doloroso. Luego, las raíces diminutas y frágiles comienzan a descender a ciegas, buscando agua, anclándose con una fuerza que desafía su tamaño. Al mismo tiempo, el tallo está luchando en la dirección opuesta, empujando hacia arriba, luchando contra el peso de la tierra que lo oprime, buscando una luz que aún no puede ver. Todo el potencial del árbol majestuoso, con sus ramas, sus hojas y sus frutos, ya estaba contenido en esa pequeña y aparentemente insignificante semilla. La respuesta ya estaba allí. El silencio no era la ausencia de crecimiento, era la condición indispensable para que ese crecimiento fuera real, profundo y sostenible. Si la semilla brotara al instante, sin raíces, el primer viento la arrancaría. Y aquí está la revelación que cambia todo. Tu respuesta de Dios no está viniendo, está creciendo. El silencio que experimentas es la tierra fértil donde Dios está gestando tu milagro. Él está rompiendo tu viejo yo, tus viejas estructuras de pensamiento, tu autosuficiencia. Te está dando raíces más profundas en Él, en su palabra, en su carácter, para que cuando la bendición se manifieste, no te derrumbes bajo su peso. Te está fortaleciendo en lo secreto para que puedas soportar la gloria que tiene preparada para ti. El silencio no es un castigo, es el invernadero de Dios, es el lugar donde las promesas echan raíces antes de florecer a la vista de todos. Capítulo 4. Las 3 respuestas que ya tienes, ahora que entiendes que el silencio
es un espacio de preparación y no de abandono. Déjame revelarte las 3 formas concretas y poderosas en que Dios ya ha respondido a tu clamor. Estás buscando una voz que venga de fuera, pero Él te ha dado 3 anclas que ya están dentro y alrededor de ti. Son certezas inamovibles en un mundo que se desmorona. La primera respuesta que ya tienes, la roca sobre la que puedes construir tu esperanza, es su carácter. Piensa en esto profundamente. El universo entero podría colapsar, las estrellas podrían caer del cielo, pero el carácter de Dios permanecería intacto. Él no es fiel a veces. Él es fidelidad. No tiene amor. Él es amor. Su naturaleza no cambia según tus circunstancias, tus sentimientos o tus fallos. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti ahora mismo, en tu noche oscura? Significa que el Dios que abrió el Mar Rojo para los israelitas es el mismo Dios que está abriendo un camino para ti, aunque solo veas un mar de problemas. El Dios que alimentó a Elías con cuervos en medio de la nada es el mismo Dios que está orquestando tu provisión, incluso cuando tus recursos parecen agotarse. La respuesta a tu duda sobre el futuro es su historial perfecto en tu pasado. Él no va a empezar a fallarte ahora. No eres la excepción a su regla de bondad. Cada vez que superaste una prueba que creíste que te destruiría, cada vez que sanaste de una herida emocional que parecía permanente, cada vez que una provisión llegó en el último segundo posible, Dios no solo estaba solucionando un problema, estaba escribiendo su currículum en las paredes de tu corazón. Estaba dejando un rastro de su fidelidad para que, en días como hoy, pudieras mirar atrás y recordarlo. Tu memoria, si la usas correctamente, es un archivo divino lleno de milagros pasados. El silencio de hoy es una invitación de Dios a que abras ese archivo y leas en voz alta los testimonios de su poder en tu vida. Esa es una respuesta más fuerte, más sólida y más real que cualquier voz audible que pudieras escuchar. La segunda respuesta que ya tienes y que puedes tocar con tus manos es su palabra. En un mundo lleno de opiniones cambiantes, consejos contradictorios y promesas vacías, tienes acceso a la colección más grande de verdades eternas, testimonios inmutables y demostraciones de la fidelidad de Dios que jamás haya existido. No es un libro de historia antigua, es una carta de amor viva y palpitante, escrita para ti, y cada página grita una verdad que tu ansiedad intenta silenciar. Confía en mí, ya lo he hecho antes y lo haré de nuevo por ti. Cuando Él dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esa promesa incluye este doloroso silencio. No algunas cosas, no solo las cosas buenas y fáciles, todas. Esto significa que Dios, en su soberanía inescrutable, está tomando los pedazos rotos de esta temporada, la confusión, la frustración, el aparente abandono, y los está tejiendo activamente para crear una obra maestra en tu vida. En Jeremías 29:11, Él te asegura que tiene pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Esta promesa fue dada al pueblo de Israel cuando estaban en el exilio, en su momento más oscuro, cuando sentían que Dios los había olvidado por completo. Justo ahí, en medio de su silencio y desesperación, Dios les recordó que su plan final era de esperanza y restauración. Tu silencio no es un plan para destruirte, sino para construirte. La respuesta a tu oración no es necesariamente una nueva palabra del cielo. A menudo es una nueva revelación de la palabra que ya tienes en tus manos. Es el Espíritu Santo tomando esas letras impresas que has leído 100 veces y haciendo que ardan dentro de ti como un fuego, como una respuesta personal y directa a tu clamor más profundo. Capítulo 5. La evidencia que vive en ti.
La tercera respuesta, y quizás la más íntima y transformadora que ya has recibido, es su Espíritu. En el momento en que aceptaste a Cristo, ocurrió el milagro más grande e incomprensible. El Dios del universo, el Creador de las galaxias, hizo de tu corazón su hogar. El Espíritu Santo vino a morar en ti. No es un visitante ocasional que viene cuando te portas bien y se va cuando dudas. Es un residente permanente, un sello divino en tu alma. La Biblia lo llama el Paráclito, que significa el que es llamado a tu lado. Está a tu lado en la alegría, pero está especialmente, íntimamente, a tu lado en el silencio. Él es el consolador cuando tu corazón está roto, el guía cuando no sabes qué camino tomar, el que te recuerda todas las cosas que Jesús enseñó justo cuando estás a punto de olvidarlas. La respuesta que buscas desesperadamente fuera en una señal espectacular, en una puerta que se abre de golpe, en una llamada telefónica milagrosa, ya reside dentro de ti. Es el testimonio silencioso, persistente y constante del Espíritu. Él es el sello de Dios sobre tu vida, la garantía, el depósito que te asegura que perteneces a Dios y que cada una de sus promesas para ti se cumplirá. Él es la evidencia viva que respira dentro de ti, de que tu oración ha sido escuchada y tu destino está seguro en sus manos. Imagina que estás en una habitación increíblemente ruidosa. Hay música a todo volumen, gente gritando, el estruendo del tráfico. Y en medio de todo ese caos, una persona a tu lado te susurra la solución a tu mayor problema. Aunque la respuesta está ahí, a centímetros de tu oído, es casi imposible escucharla. Así es tu vida espiritual en este momento. El ruido de tu ansiedad, el grito de tu miedo, las voces de la gente que te dice que renuncies, el estruendo de tus propias dudas, han creado un huracán de sonido que ha ahogado el susurro apacible y delicado del Espíritu Santo. Pero Él no se ha ido, no ha dejado de hablar. Él está ahí, en el silencio debajo del ruido, testificando a tu espíritu en un lenguaje más profundo que las palabras. Eres hijo. Eres amado, tu Padre tiene todo bajo control, aguanta, resiste, estoy contigo. La prueba más grande y definitiva de que Dios ya te respondió es que, a pesar de todo el dolor, de toda la confusión, sigues aquí, sigues de pie, sigues buscando, sigues creyendo lo suficiente como para ver este video. Esa fuerza para no rendirte, esa perseverancia que a veces no entiendes de dónde sale, no es tuya. Es el fruto del Espíritu Santo sosteniéndote desde adentro, siendo tu columna vertebral cuando sientes que te vas a romper en 1000 pedazos. Ahora, la pregunta crucial es, ¿qué vas a hacer con estas 3 respuestas? Porque entenderlo con la mente es una cosa, pero abrazarlo con el corazón y vivirlo en tu día a día lo cambia absolutamente todo. Hay una historia en la Biblia que encapsula este viaje a través del silencio de una manera perfecta. Es la historia de un hombre que recibió una promesa espectacular en su juventud y luego pasó más de una década en un silencio que parecía negar por completo esa promesa. Esta puede ser tu historia también, una historia de triunfo forjado en el silencio. Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando la parte más importante. Capítulo 6. La historia de José. Un silencio con propósito. Hablemos de José. Quiero que te pongas en su lugar, que sientas lo que él sintió. A los 17 años, Dios le dio 2 sueños increíblemente vívidos. Le mostró una visión del futuro. Un día, su familia entera, incluso sus padres que lo amaban, se inclinarían ante él en señal de honor. Esa fue la respuesta de Dios. La promesa, el destino revelado. ¿Qué harías con una promesa así? Te sentirías invencible, especial, elegido. Pero, ¿qué pasó al día siguiente? La promesa no lo llevó a un trono, sino a un pozo.
Fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna vacía para morir y luego vendido como un animal a mercaderes que pasaban. De un momento a otro, pasó de ser el hijo favorito a un esclavo en una tierra extraña, sin familia, sin futuro, sin nada. Y entonces comenzó el silencio. Un silencio que duraría 13 largos y dolorosos años. En la casa de Potifar, en Egipto, José decidió honrar a Dios a pesar del silencio. Fue fiel en lo poco, trabajó con excelencia y prosperó. Podría haber pensado, aquí está, Dios está empezando a cumplir su promesa. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, fue acusado falsamente de algo que no hizo y arrojado a la peor de las prisiones. Ahora el silencio era más profundo, más oscuro, más frío. Estaba rodeado de criminales, en la oscuridad, olvidado por el mundo. Imagina sus oraciones nocturnas. Señor, ¿dónde estás? Y los sueños. Fue toda una fantasía de mi adolescencia. Me has traído hasta aquí solo para humillarme. ¿Cuántas veces habrá luchado contra la amargura? ¿Cuántas veces se habrá preguntado si había hecho algo terrible para merecer ese destino? Incluso en la cárcel, su don seguía activo. Interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. Al copero le dio buenas noticias y le suplicó, «Cuando salgas, por favor, acuérdate de mí». Era su única conexión con el exterior, su única esperanza. Y el copero salió, fue restituido a su puesto y se olvidó por completo de José. 2 años más de silencio, 2 años de ver cada día la misma pared, de comer la misma comida, de despertar con la misma pregunta. ¿Por qué? Pero aquí está la clave que debemos entender. Lo que para José era un silencio de abandono, para Dios era un aula de preparación intensiva. El silencio no era un vacío, era un currículum divino. En la casa de Potifar aprendió administración, economía y cultura egipcia al más alto nivel. En la prisión no solo trató con criminales, sino también con oficiales y prisioneros políticos, aprendiendo a gobernar, a impartir justicia y a liderar en las circunstancias más adversas. Cada día de ese silencio insoportable lo estaba esculpiendo, sin que él lo supiera, en el único hombre en todo el imperio con las habilidades, el carácter y la humildad para ser el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra. La respuesta, el sueño, ya había sido dada a los 17 años, pero el carácter para administrar esa respuesta tuvo que ser forjado en el yunque del silencio, la traición y el sufrimiento. Cuando finalmente, después de 13 años, el faraón lo mandó a llamar, José no salió de la prisión amargado, resentido o confundido. Salió preparado, estaba listo. Porque en el silencio había aprendido a depender de Dios de una manera que ninguna voz audible o milagro instantáneo podrían haberle enseñado. El silencio lo preparó para la grandeza del palacio. Y el silencio que estás viviendo hoy no te está destruyendo, te está preparando para tu propósito. Capítulo 7. ¿Cómo escuchar en medio del ruido? Entiendo. Saber que el silencio tiene un propósito es reconfortante, pero la pregunta práctica sigue siendo, ¿cómo sobrevivo a él? ¿Cómo aprendo a escuchar estas respuestas que ya me han sido dadas cuando el ruido de mi vida es tan fuerte? No se trata de una fórmula mágica, sino de una reorientación intencional de tu corazón. Es una jornada guiada, un entrenamiento espiritual, y quiero acompañarte en los 3 primeros y más importantes pasos. Lo primero, el fundamento de todo, es la rendición activa. Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes. La lucha por entender el porqué de todo es lo que te mantiene en un estado de ansiedad y tormento. Rendirte no es resignarte, no es darte por vencido, es entregar el control a alguien más capaz.
Cierra tus ojos ahora mismo, donde quiera que estés. Relaja tus hombros, desaprieta tu mandíbula, inhala profundamente y mientras exhalas, visualiza que abres las manos y sueltas el problema que te agobia, como si fuera una piedra pesada. Di esto en tu corazón o en voz alta si puedes. Señor, admito que no entiendo este silencio. Reconozco que me duele, me asusta y me confunde. Pero hoy elijo confiar en ti más que en mis sentimientos. Dejo de luchar por obtener mi respuesta en mi tiempo y a mi manera. Te entrego mi agenda, mis expectativas y mi necesidad desesperada de control. Me rindo a la obra que estás haciendo en mí, aunque no pueda verla ni sentirla. Confío en que estás obrando en lo secreto. Hágase tu voluntad, no la mía. Siente el alivio de soltar esa carga. La paz sobrenatural no viene de tener todas las respuestas, sino de descansar en los brazos de aquel que las tiene todas. La rendición es el acto de fe que abre tus oídos espirituales. El segundo paso es un cambio de mentalidad radical. Debes cambiar las preguntas que te haces. Has estado gritando al cielo preguntas que nacen del dolor y la confusión. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Estas preguntas, aunque comprensibles, te mantienen atrapado en un ciclo de victimización y desesperanza. A partir de hoy, empieza a susurrar preguntas que nacen de la fe y el propósito. Dios, ¿qué me estás enseñando en esta temporada? ¿Qué área de mi carácter estás fortaleciendo a través de esta prueba? ¿Cómo puedo glorificarte justo aquí, en medio de este silencio? ¿Y qué raíz de incredulidad o miedo quieres arrancar de mí? Esta simple modificación transforma tu lugar de prueba en tu aula más importante. Cada frustración se convierte en una lección de paciencia, cada puerta cerrada en una oportunidad para que Dios te muestre su puerta perfecta, cada lágrima en agua que riega la semilla de tu futuro testimonio. El silencio dejará de ser una tortura y se convertirá en una tutoría divina personalizada, un tiempo de formación intensiva con el Maestro del Universo. Y tercero, debes practicar la gratitud retrospectiva estratégica. Esta es tu arma más poderosa contra la duda. Toma un cuaderno, una nota en tu teléfono o simplemente hazlo en tu mente ahora mismo. No lo pospongas. Dedica los próximos 5 minutos a un ejercicio que llamaremos construir tu altar de recuerdos. Haz una lista de todas las veces grandes y pequeñas que Dios ha sido fiel en tu vida. No seas general, sé específico. Recuerda esa provisión financiera que llegó de la nada, justo cuando las cuentas vencían. Piensa en esa sanidad que desafió un diagnóstico médico. Trae a la memoria esa relación que fue restaurada cuando parecía imposible. Recuerda esa vez que te libraste de un peligro que no viste venir, o esa paz que sentiste en medio de una crisis. Cada uno de esos recuerdos es una piedra, un testimonio tangible de su poder y amor. Con cada recuerdo estás construyendo un altar de gratitud en tu corazón. Revive la emoción de ese momento, el alivio, la alegría, la sorpresa. Y la próxima vez que el silencio de hoy te abrume y la duda susurre que Dios te ha olvidado, corre a ese altar, toca esas piedras. Recuerda en voz alta al Dios que nunca, jamás te ha fallado. Esta práctica no es un simple ejercicio de pensamiento positivo. Es un entrenamiento de guerra espiritual que equipa tu corazón para escuchar la canción de su fidelidad, pasada por encima del ruido de tu ansiedad presente. Capítulo 8. La promesa detrás del silencio. Imagina por un momento conmigo. Viaja al futuro. Imagina el día en que mires hacia atrás, a este preciso momento de tu vida. El día en que la promesa ya se haya cumplido, la oración ya se haya respondido, la tormenta haya pasado y el sol de la mañana brille de nuevo sobre tu rostro. En ese día verás este tiempo de silencio no como un valle de abandono, sino como el capítulo más crucial y formativo de toda tu historia.
Verás con una claridad asombrosa cómo cada lágrima que derramaste regó la semilla de tu propósito. Comprenderás cómo cada puerta que se cerró en tu cara te estaba protegiendo de caminos que no eran para ti y redirigiendo hacia el camino perfecto que Él tenía diseñado. Entenderás cómo cada momento de soledad y aislamiento te forzó a dejar de apoyarte en los demás y a encontrar tu todo, tu roca y tu sustento solo en Dios. Verás las cicatrices que este tiempo te dejó no con dolor, sino con asombro, reconociéndolas como las marcas del cincel del Maestro que te estaba convirtiendo en una obra de arte. Y ese día, con lágrimas de profunda gratitud rodando por tus mejillas, mirarás al cielo y susurrarás: «Gracias, Señor. Ahora entiendo. Gracias por el silencio, porque en él me encontraste y me formaste, porque el propósito de Dios nunca fue solo darte lo que le pedías. Era transformarte en la persona con la madurez, la fuerza y la humildad para poder recibirlo y administrarlo bien. Un día, tu historia de cómo sobreviviste al silencio será el faro de esperanza que guíe a alguien más a través del valle que tú estás atravesando hoy. Y ese es el mayor milagro de todos. Hoy hemos descubierto que tu respuesta no está perdida en el futuro, sino anclada en la inmutable fidelidad pasada de Dios. Hoy entendiste que el silencio no es ausencia, sino la preparación intensiva de Dios para el propósito glorioso que te espera. Y hoy has visto que tu historia no es una de abandono, sino de una profunda, secreta y necesaria transformación. Ahora inclina tu corazón y escucha bien esto, porque es una palabra profética de Dios para ti hoy. Hijo mío, hija mía, el silencio que te ha estado atormentando es el sonido sagrado de un milagro en construcción. Esa prueba que parece interminable y sin sentido ya tiene una fecha de vencimiento en el calendario del cielo. El enemigo te ha susurrado que te he olvidado, pero yo te digo que nunca has estado más presente en mi mente y en mi corazón. He estado observando, sosteniendo y esculpiendo en la sombra, donde nadie más ve. No te traje hasta aquí para dejarte. Te traje hasta aquí para levantarte a un nivel que nunca imaginaste. Prepárate, afina tu oído, porque el silencio está a punto de romperse, no con un susurro, sino con el estruendo de mi gloria, manifestándose en tu vida de una manera que dejará a todos asombrados. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por cada persona que ha perseverado hasta el final de esta reflexión. Tú conoces su corazón, su cansancio, su lucha íntima en el silencio. Padre, en este preciso momento, te pido que soples sobre ellos con tu Espíritu Santo. Abre sus oídos espirituales para que puedan escuchar el eco poderoso de tu fidelidad en su pasado. Quita el velo de sus ojos para que vean la obra secreta y maravillosa que estás haciendo en sus vidas ahora mismo. Te pido que reemplaces cada gramo de ansiedad con tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que cambies cada duda por una fe inquebrantable en tu carácter. Recuérdales en lo profundo de su ser que no están solos, que tú estás con ellos como un poderoso gigante, forjando algo eterno y hermoso en la oscuridad. Dales la fuerza para aguantar un día más y la fe para confiar en el proceso aunque duela, sabiendo que su amanecer se acerca. En el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó y fortaleció tu corazón, deja tu like. Es tu forma de decir amén a la palabra que Dios ha sembrado en ti hoy. Y no olvides el comentario que te pedí al principio, si aún no lo has hecho. Comenta con la frase «Háblame en el silencio», para declarar proféticamente que tus oídos están abiertos a su voz. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido diseñado para fortalecer tu fe y ayudarte a caminar en el propósito de Dios para tu vida. Y recuerda siempre esto, llévalo grabado en tu espíritu.
El silencio de Dios no es el final de tu historia, es el comienzo de tu milagro.